También pues pienso que la cuestión central que aborda la autora es que pues es muy dañino contar una sola historia. Es necesario leer y aprender porque pues así expandes tu conocimiento y no te limitas a esta única historia. Yo pienso que pues si las personas nos informáramos más, entenderíamos que pues en este ejemplo que África es mucho más que un país pobre y pues que hay personas cultas, leídas, con educación y pues sí, pienso que si nos gustara la lectura, indagáramos un poquito más, encontraríamos que pues con esto se puede poner un fin a los estereotipos que dan pie a la discriminación. Bueno, considero que los problemas que plantea la autora van más en torno como a los estereotipos que pues son perpetuados por el poder de una sola historia y pues nos cuenta que su infancia en Nigeria, un país africano, pues no, ella nunca fue pobre, siempre tuvo acceso a la educación, desarrolló el hábito de la lectura y pues cosas así. Entonces, pues sí, básicamente nos plantea que pues el contar una sola historia es un peligro porque pues da pie a la discriminación y a los estereotipos. Y pues la verdad concuerdo con ella porque siento que es algo que nos pasa mucho a nosotros los mexicanos, especialmente cuando vamos a países en el extranjero. Y bueno, eh, también pues pienso que la cuestión central que aborda la autora. Ok, respondiendo a la pregunta si consideramos que los estereotipos tienen relación con la ética, respondemos que sí, porque por ejemplo tomando de referencia el video que vimos de tarea de la conferencia que dio la expositora africana, ella comentaba que desde chica, o sea, desde niña, tenía como un estereotipo de una vida perfecta de los americanos, contaba cosas que ella escribía desde muy niña y ahí en lo personal a mí me llamó la atención como es cierto, desde chiquitos todos creamos estereotipos de lo que es una vida o un humano o ser una persona perfecta o inclusive van haciendo el racismo y pues todo eso tiene que ver con la ética. Cuando mencionamos que solo hay una historia, nos referimos a que solo conocemos una historia de la persona y por ende creamos cierto estereotipo en nuestra cabeza o como decía la autora de esta plática, eh, escuchamos la misma historia una y otra vez, eventualmente hasta creer que esa persona únicamente se vale por eso. Es como lo que mencionaba de ella haber conocido una familia que era muy pobre y simplemente pensar de ellos que son pobres sin tal vez pensar sobre sus otras cualidades o capacidades como personas. Eh, Vamos a lo mismo que va relacionado con la ética, que tal vez nosotros creemos hacer las cosas correctamente y quitarle valor a las cosas o a las personas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros solo querramos ayudar a una persona con poco dinero monetariamente pensando que son pobres y no saber que a lo mejor esa persona que tiene escasos recursos también puede trabajar, que no nomás podemos ayudarlo con dinero, sino también podemos ayudarlo ofreciéndole un trabajo o hacerlo valer más de lo que es. Y esto solo es un ejemplo de una persona pobre, pero así nos podríamos ir con distintos estereotipos. Por ejemplo, lo que mencionaba de los mexicanos, de que muchas veces el mexicano tiene ese estereotipo de ser una persona que cruza fronteras ilegalmente y que solo se aprovecha de otros países, cuando hay muchos mexicanos que son exitosos sin ni siquiera tener que salir del país.
Creo que la ética es algo que hemos creado como sociedad para poder tener una mejor relación entre nosotros. Nosotros hemos inventado estas ciertas reglas que nos ayudan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Lo que comenta en el video es que muchas veces esta ética que se va compartiendo en distintos lugares tienen una sola historia sobre los temas en particular. Creo que a lo mejor tenemos ciertos estereotipos en nuestras mentes que no nos damos cuenta y creemos conocer a las personas o creemos actuar éticamente sin ni siquiera saber la historia real y simplemente juzgando. Creo que en esta materia aprendemos a evaluarnos a nosotros mismos sobre nuestros actos éticos como personas, sobre aprender a diferenciar si realmente nuestras acciones tienen buenas consecuencias, si realmente lo estamos haciendo por las intenciones correctas o para obtener algo. Este video me gustó mucho porque tiene mucha razón. Creo que muchas veces podemos llegar a decir, no, yo no creo en los estereotipos, yo no creo en etiquetar a las personas, pero en nuestra mente, muy en el fondo de nuestro consciente, tenemos algún molde de cierta cultura. Creo que como mexicanos nos molesta muchísimo cuando piensan que México es todo un pueblito, que México no tiene nada de infraestructura, que andamos en burro. Y tal vez nosotros hacemos lo mismo en otros países, como pensar que todos los americanos tienen un buen nivel socioeconómico, que en Japón a lo mejor tienen un mejor nivel de educación, el cual es correcto, pero no siempre va a ser esa historia. Creo que tenemos que empezar a ver a las personas por quienes son y no por lo que generalmente sucede a su alrededor. Creo que este video ayuda muchísimo a resaltar ese tema y de cierta manera nos hace entrar en razón como futuros licenciados que vamos a interactuar con distintas culturas.